para iniciar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, tu bondad, tu misericordia en nuestra vida. Te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana seas tú quien esté dirigiendo, Señor, nuestra clase, que podamos honrar tu nombre, que tu gracia y misericordia sea siempre con todos y cada uno de nosotros. Señor, alabamos tu nombre, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu santa bondad y misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a ver, estamos viendo el Evangelio de Mateo, pero vamos a ver unos aspectos importantes, hermanos, del Evangelio de Mateo. Y pues ahora sí vamos a estar utilizando nuestra Biblia para que vayamos viendo estos aspectos que vamos a tocar el día de hoy. Sobre todo, bueno, pues, ¿cuál fue el mensaje, verdad, que nos quiso comunicar el evangelista Mateo, este apóstol? ¿Cuál es el mensaje que él nos venía a mostrar? Primero, como hemos dicho, ¿verdad? El Evangelio de Mateo está escrito en griego jónico, koiné, que es un dialecto propio, ¿verdad?, que se hablaba entre los artesanos y los campesinos. Fue originalmente escrito en un arameo galilaico, ¿verdad? Los discípulos de Mateo lo tradujeron al griego, ese griego jónico. Y Mateo describe, hermanos, dos mensajes importantes: el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús. Todos sabemos que del capítulo 1 y capítulo 2, bueno, en el capítulo 1 vemos todo lo que es la genealogía de Jesús, vemos la infancia de Jesús, y después en el capítulo 2 vemos cómo Mateo nos describe la influencia, ¿verdad?, de los magos de Oriente que llegaron y visitaron al niño cuando nació. Vemos también una profecía cumplida en las Escrituras, que fue la matanza de los niños por el rey Herodes. Una profecía que estaba en Jeremías capítulo 15, en el capítulo 31, versículo 15, donde se hablaba, ¿verdad?, de la muerte de estos niños, cumpliéndose esa profecía. Vemos también cómo es llevada la familia de Jesús a Egipto. Inmediatamente después, en el capítulo 3, empieza lo que es el mensaje o los mensajes que Mateo nos quiere transmitir. Y entonces el primer mensaje que vemos en el capítulo 3 de Mateo es el mensaje que hoy vamos a empezar a analizar, que es el mensaje de Juan el Bautista, porque es el que abre el preámbulo de todo este libro y del mensaje de Jesús y todo lo que Jesús quería enseñarnos. Entonces es importante que veamos que Mateo, ¿verdad?, describe el ministerio de Juan el Bautista y el mensaje que él vino a comunicarnos. Entonces Juan dice que él predicó, ¿verdad? Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Eso dice el versículo 1 del capítulo 3 de Mateo. Y bueno, pues la predicación, amados hermanos, no es otra cosa que un anuncio público. Es un anuncio público de un tema o de un mensaje. Eso es la predicación. Cuando nosotros estamos predicando, es la anunciación de un mensaje. Es una anunciación de un mensaje público que nosotros hacemos. Entonces Juan empieza a dar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Pues el mensaje de Juan el Bautista es claro. Dice, versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la anunciación de Juan tenía dos aspectos importantes. Primero, un llamado al arrepentimiento. Ya todos sabemos que el arrepentimiento es un llamado a volverse a Dios. Arrepentimiento es un llamado a volverse a Dios. Traducido literalmente es cambiar la manera de pensar. Y
es un cambio de actitud con respecto al pecado. Todo eso es el arrepentimiento. Entonces, si nosotros vemos, no hay nada de sentimientos. Pues el arrepentimiento no es sentimientos, es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento y es un abandono, ¿verdad?, hacia el pecado. O sea, nosotros renunciamos al pecado. También se traduce, ¿verdad?, este llamado de renunciación al pecado, ese cambio de actitud, como convertirse, como venir a una conversión, cambiar una actitud como personas y abandonar el pecado. Todo eso es lo que lleva el arrepentimiento. Entonces, el primer mensaje de Juan el Bautista, la primera característica es que era un llamado al arrepentimiento. La segunda cosa es que él vino a anunciar la llegada de un reino. La segunda característica es que Juan el Bautista nos anuncia la llegada de un reino. Hay una diferencia en el anuncio, ¿verdad? Porque Mateo anuncia un reino, pero los demás evangelios anuncian o lo mencionan como el reino de los cielos. O sea, Mateo dice que el reino de los cielos se ha acercado y los demás evangelios dicen que el reino de los cielos. Entonces hay un cambio de frases, ¿no?, de palabras que se dicen. Si nosotros vamos, hermanos, a Marcos capítulo 1, 15, Marcos capítulo 1, versículo 15, vamos a ver, a diferencia de Mateo, cómo lo describe Marcos. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces vemos cómo Marcos describe no solamente, amados hermanos, lo que es el arrepentimiento, la anunciación de un reino, sino que además aquí ya se introduce el Evangelio. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras y estamos analizando, por ejemplo, en este caso Mateo, pues tenemos que ir a las demás referencias que son ambiguas o los pasajes que son paralelos a estos para que nosotros entendamos bien el mensaje. Recordemos que no todos vemos las mismas cosas. Mucha gente dice, pero es que la Biblia se contradice porque Mateo dice una cosa, Marcos dijo otra, y no es que se contradiga, es algo natural. Y eso me gusta del Señor, porque el Señor respeta nuestras perspectivas. Si nosotros estamos viendo un accidente, cada quien va a referir las cosas que uno más se enfoca, porque recuerden que nosotros actúa lo que es nuestra cultura, nuestros intereses personales, nuestra influencia. Y entonces nosotros, cuando vemos algo, si nosotros estamos en un accidente y tomamos 3 personas y le preguntamos qué pasó, cada una va a referir lo que a cada uno le parece, pero es porque somos influenciados por nuestros intereses, nuestra cultura y cosas que más nos atraen, ¿no? A lo mejor a mí no me atrajo que a una persona se lastimó un pie, pero a ti sí. Entonces, eso es lo que me gusta de la Biblia y del Señor, porque el Señor permite que el hombre exprese su voluntad, su carácter, su actitud, y el Señor respeta la perspectiva de cada quien. Pero al final, cuando nosotros juntamos, ¿verdad?, y juntamos a esas 3 personas y tomamos lo que cada uno dice, nosotros podemos llegar a un mejor concepto de cómo fueron realmente sucedidas las cosas. ¿Qué fue lo que realmente hizo Lucas? Lucas lo que hizo fue una compilación de todos los testimonios que estaban ya sucediéndose, y recuerden que empezaban a surgir las herejías, empezaban a surgir las falsas enseñanzas, y los apóstoles empezaron a poner todo en orden. Y entonces Lucas hace eso, él pone en orden las cosas y las pone de una forma cronológica y empieza a describir todos los acontecimientos y todas las cosas que estaban pasando. Entonces, si vamos a Lucas capítulo 1, nosotros podemos escuchar
claramente a Lucas como le dice al famoso Teófilo, ¿no? Y le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, eso quiere decir que ya había mucha gente que había recopilado información acerca del Señor Jesucristo, y por eso lo describe Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces vemos aquí claramente que ya había de alguna manera alguien que ya había querido escribir los acontecimientos que habían sucedido. Y entonces dice Lucas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, ¿verdad? Y vemos el testimonio de los apóstoles, los cuales les habían enseñado a ellos todos los acontecimientos, y que además ellos dan testimonio, o Lucas da testimonio, que ellos habían estado presentes, eran testigos fehacientes, que habían visto con sus ojos, y además ellos habían ministrado esas cosas que enseñaban. Y entonces dice en el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Eso es importante, ¿verdad? Porque Lucas no solamente escuchó lo que la gente decía, sino que él investigó que aquello que se había dicho era verdad. Esto entonces es trascendente, por eso el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios más trascendentes, porque Lucas dice, yo investigué las cosas, o sea, a mí todo lo que se estaba diciendo, yo investigué que fuera cierto. O sea, no fue cualquier cosa lo que Lucas escribió. Y dice entonces también, dice que él investigó con diligencia todas las cosas, dice, desde su origen. Dice, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ven la trascendencia del Evangelio de Lucas, hermanos, cómo Lucas ordena. Él dice, yo investigué diligentemente desde el principio. Entonces no era cualquier cosa, ¿verdad?, lo que Lucas escribió. Y lo que hacen los teólogos es decir que las cosas que ya se habían querido organizar o investigar, pues se refería al Evangelio de Mateo, a los escritos de Mateo y los escritos de Marcos. Dicen que eso es a lo que se refiere Lucas, que ya había un escrito que era Mateo, había otro escrito que era Marcos, y seguramente había otros escritos, pero de los más importantes son el de Mateo y Marcos. Y entonces él seguramente tomó los escritos de Mateo, dicen los teólogos que tomó los escritos, y después de haberlos leído, los investigó, se cercioró de cómo habían sido las cosas. O sea, no fue nada más, sí, pues sabes que me dicen esto, aquello, no, sino que él se cercioró de que todas las cosas eran ciertas, o sea, él no se anduvo con cuentos, ¿no? Entonces, amados hermanos, nosotros vemos claramente cómo Mateo, ¿verdad?, nos expresa un mensaje. Y bueno, estamos viendo estas características del mensaje de Mateo. Y dentro de este Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, ¿verdad?, dice que el mensaje de Juan el Bautista está orientado primero al arrepentimiento, segundo al anuncio de la llegada de un reino, tercero a Jesús como aquel que había sido profetizado. O sea, al decir Mateo que Jesús era aquel que había sido profetizado, lo que él estaba diciendo era que él era el Mesías. Es decir, Mateo trae la anunciación del Mesías. ¿Qué anunciación? ¿Dónde nosotros encontramos esa anunciación? Si nosotros vamos a Isaías capítulo 40, vamos a ver dónde estaba esa anunciación de ese Mesías. Y que al decir Lucas que Juan predicaba, ¿verdad?, a Jesús como Mesías,
pues estaba en cumplimiento otra profecía. Entonces dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, nivelad la calzada, en la estepa a nuestro Dios. Entonces vean, hermanos, no era cualquier cosa decir que Jesús era el Mesías. ¿Qué estaba anunciando Mateo? Que esta profecía dictada por Isaías se estaba proclamando que el mismo Jehová iba a estar presente y que ya se estaba cumpliendo esa profecía, y que este Jehová, ¿verdad?, que había sido anunciado por el profeta Isaías, no era otra cosa sino el mismo Dios encarnado. Entonces, cuando las sectas como los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, pues simplemente lo llevamos a la profecía, porque la profecía anunciaba que el mismo Jehová, ese Jehová Dios, se iba a encarnar. Por eso la profecía dice estas palabras: preparad el camino, ¿a quién? A Jehová. Nivelad una calzada, y en la estepa a nuestro Dios. Entonces, ¿quién era Jesucristo? Jesucristo era Jehová Dios. ¿Se dan cuenta cómo cuando nosotros leemos y empezamos a comprender y le decimos a la gente, oye, sí, pero ¿sabes qué? Mira, te voy a llevar a Isaías para que leas esto? Así, amados hermanos, es como nosotros debemos de ir leyendo las Escrituras, interpretándola y viendo, ¿verdad?, el por qué se anunciaron las cosas. ¿Por qué Juan el Bautista dijo lo que dijo? Y así ya le explicamos a la gente y le decimos que lo que él estaba anunciando era una profecía dictada en Isaías 43, donde se dice que el mismo Jehová, Dios, iba a estar entre nosotros encarnado. Entonces, esa es una tremenda declaración. Lo que estaba aconteciendo con Juan el Bautista no era cualquier cosa, era la anunciación de que el Mesías, y ¿cómo lo dice Juan? Dice, pues este es, versículo 3 del Evangelio de Mateo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿este quién? El que él venía anunciando. Ahí todavía no descubre a Jesucristo, solamente lo está anunciando. Este es el que yo les anuncio. Voz que clama el desierto, preparad el camino del Señor. Aquí la palabra griega es kurios o Kaiser, que significa Dios. Entonces, cuando nosotros no conocemos esto, hermano, kurios con K, y Kaiser con K. Entonces, cuando nosotros desconocemos esto, cuando nosotros solamente interpretamos en el español, nosotros no vamos a entender. Es importante la teología, porque vamos a la raíz de las palabras y vemos que la palabra Señor es la palabra kurios o Kaiser, que significa Dios. Entonces, mucha gente, como desconoce esto y como lee solamente Señor, pues no entiende que de quien se está hablando es de Jesucristo, Jehová encarnado, ¿verdad? El mismo Dios encarnado. Por eso, cuando Juan el Bautista lo anuncia, él lo anuncia como el kurios, el Kaiser o el Dios. Y dice, enderezad sus sendas. Se menciona también, hermanos, una descripción de las características de Juan. ¿Cuál era el propósito? Porque dice, verso 4, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. ¿Por qué se describe así, hermano? Nosotros debemos de aprender que lo primero que por lo cual se escribe esto es para mostrar la condición humilde de aquel que trae un mensaje o una anunciación de parte de Dios.
Esto es característico de los siervos de Dios. Los siervos de Dios siempre tienen un carácter humilde. O sea, su forma de ser son sencillos. No es gente extravagante, no es gente que haga alusión a sus posesiones, no es gente que le haga más énfasis a su forma de vestir o de porte, sino que es gente sencilla y humilde. Por eso dice, Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de la cintura y su comida era de langostas y miel silvestre. Aquí vemos el carácter de la persona, un carácter humilde, una forma humilde de ser. Así son todos los siervos de Dios, tienen ese carácter humilde en su forma de vestir y en su forma de ser. Entonces se estaba mostrando el carácter humilde de ese siervo de Dios. Después dice en el versículo 5 y 6, acudía a él, a Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, lo segundo que vamos a ver es que todos acudían. Cuando la gente acudía a escuchar un mensaje, comúnmente iban a la ciudad o entraban en la sinagoga, porque supuestamente ahí estaba la gente que conocía la voluntad de Dios y la transmitía al pueblo. Pero es trascendente que Juan el Bautista no necesitó ir a la ciudad ni meterse en una sinagoga, sino que su mensaje fue dado en el desierto. Lo más increíble es que toda la gente acudía a él. ¿Por qué? Porque era el portador, el vocero de Dios. Y el mensaje que él traía, la gente sabía que ese mensaje no se encuentra en las ciudades, no se encuentra en las congregaciones. El mensaje de Dios es un mensaje abierto para todo el mundo. Si solo se hiciera el mensaje en las sinagogas, entonces sería para un grupo selecto. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Y por qué entonces Juan predicó en el desierto? Porque Dios quería comunicar que el mensaje de Juan, que traía Juan, era esa voz de Dios que él llamaba a todo el mundo, tanto a gentiles como a judíos. Por eso Juan predicaba en el desierto, porque comunicaba de parte de Dios que no es su mensaje que traía él de parte de Dios, no era para un grupo selecto. ¿Por qué no en la ciudad? Porque ahí también los fariseos, ¿verdad? Dice que ellos hacían sus largas oraciones para que todo el mundo los viera. Y entonces tampoco era para un grupo selecto en una ciudad. Entonces vemos claramente que el mensaje de Dios que traen los siervos de Dios son para todo el mundo, en una forma abierta, en cualquier condición. Y en este caso en una condición extrema, porque estaban en un desierto. Juan predicaba en el desierto. Ese pasaje, amados hermanos, a nosotros nos puede dar luz para enseñarnos que cuando un hombre de Dios trae un mensaje de parte de Dios, no importa dónde lo dé, siempre Dios obra para que la gente escuche el mensaje. No necesitamos nosotros forzosamente contratar un auditorio y esas cosas. Cuando Dios trae un mensaje, donde quiera que se dé el mensaje, Dios va a respaldar ese mensaje. Porque lo que atrae a la gente no es el edificio. Lo que atrae a la gente es la presencia de Dios en la vida del predicador, la presencia de Dios en la vida de la persona que trae el mensaje. Juan el Bautista no se anduvo promocionando, no hizo tampoco congresos, no hizo tampoco, ¿verdad?, anunciaciones. Juan el mensaje simplemente se dispuso a dar el mensaje. La presencia de Dios en él atrajo a las multitudes.
Jesucristo tampoco se anduvo publicitando. Es la presencia de Dios, amados hermanos, lo que atrae a las multitudes. No son técnicas evangelísticas, no son promociones allá afuera de parte de la iglesia. Lo que atrae a la gente es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que hace que la gente venga al conocimiento de la verdad es la presencia de Dios. Por eso, cuando nosotros ayunamos, lo que hacemos es buscar más de la presencia de Dios, para que esa presencia de Dios atraiga a la gente, aquella gente que Dios ha destinado para salvación o para oír el mensaje de Dios. Nosotros no necesitamos técnicas. ¿Son buenas las técnicas? Sí, son buenas. ¿Son buenos los congresos? Sí, también son buenos. Pero lo más importante es que la persona que está llevando el mensaje tenga la presencia de Dios. El mensaje no puede ser muy emotivo, no puede ser muy carismático. Tal vez mucha gente diga, ay, qué sencillo mensaje, yo no le veo nada de extraordinario. No, pero el mensaje de Dios, hermanos, el único propósito que debe de cumplir es que produzca algo que se llama fruto. Si yo soy un predicador, que soy muy carismático, que tumbo gente y que hago sentir sentimientos bonitos a la gente, pero mi mensaje no produce esto que se llama fruto, mi mensaje es basura. Es basura. Porque de lo que se trata es que la gente produzca fruto. Entonces, el mensaje tal vez que nosotros compartamos, amados hermanos, puede mucha gente decir, no, pues es que yo no veo el extraordinario. Miren, yo veo a veces gente que viene de otras iglesias y que entra a la de nosotros, y yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero mucha gente nada más viene